Hola, ¿qué tal? Somos el equipo conformado por María de la Paz Rocha Campos y Giovanni Daniel Contreras Estrada. Nosotros vamos a hacer la presentación del aparato genital masculino, así como del aparato genital femenino. Somos estudiantes de primer grado de la licenciatura Médico Cirujano y Partero en la Universidad de Guadalajara. Comenzaremos con la introducción. El aparato genital masculino se encarga de generar gametos y participar en la fecundación. Está formado por órganos y glándulas, además de conductos. Sus funciones son producir, almacenar y transportar espermatozoides, liberarlos durante la relación sexual y sintetizar las hormonas sexuales que regulan su propio funcionamiento. Los órganos sexuales masculinos están integrados por estructuras genitales internas y externas, cuya función es posibilitar la reproducción y el placer sexual. En los genitales internos podemos encontrar dos testículos, dos epidídimos, vías espermáticas como lo son los conductos deferentes, vesículas seminales, conductos eyaculadores, además de la uretra. Glándulas anexas como la próstata y dos glándulas vulvouretrales. En los genitales externos podemos encontrar al pene y al escroto. Continuaremos hablando de los testículos, que son los responsables de la formación de espermatozoides y de la producción de andrógenos. Los testículos son dos órganos masculinos situados dentro del escroto, debajo del pene y del periné, entre ambos muslos. Su descripción incluye dos caras, una medial y otra lateral, dos bordes, uno posterior y otro anterior, y dos extremidades o polos, uno superior y otro inferior. Son órganos ovoides, aplanados transversalmente, color blanco azulado, brillante, liso, con una longitud de 4 a 6 centímetros y un diámetro de 3 centímetros aproximadamente. Su constitución anatómica incluye la túnica albugínea, el tejido propio y los túbulos seminíferos. Vamos a describir más a detalle cada uno de estos componentes, iniciando por la túnica albugínea, que es una membrana gruesa rica en colágeno, al cual le proporciona un color blancuzco y fuerza. A su vez, esta túnica forma el mediastino testicular, cuya función es ser una vía de paso para la entrada y salida de los vasos sanguíneos. Y también forma la red testicular, la cual son conductos que se anastomosan, cuya función es condensar los túbulos seminíferos en conductillos eferentes, los cuales formarán la cabeza del epidídimo. La túnica albugínea da lugar a los tabiques testiculares, cuya función es limitar y llevar nutrientes a los lóbulos testiculares. Existen entre 250 y 300 lóbulos testiculares en cada testículo. A su vez, cada lóbulo se compone de túbulos seminíferos. En cuanto al tejido propio, comprende células espermatogénicas que dan lugar a los espermatozoides. Estas son las células de sostén o de Sertoli, y también se compone de células intersticiales o de Leydig, que son el origen de la secreción de andrógenos, por ejemplo, la testosterona. Hablando de los túbulos seminíferos, en ellos se presentan dos tipos celulares, de Sertoli y de Leydig. Se diferencian túbulos seminíferos contorneados, los cuales favorecen la espermatogénesis, túbulos seminíferos rectos, en ellos no ocurre la espermatogénesis, sino que sirven como intermediario entre los túbulos contorneados y la red testicular. Y los conductillos eferentes del testículo absorben el agua, además de formar la cabeza del epidídimo. En cuanto a la vascularización e inervación de los testículos, la vascularización se lleva a cabo por las arterias testicular, arteria del conducto deferencial y la arteria cremastérica.
El drenaje venoso se lleva a cabo por las venas testiculares del grupo anterior y las venas testiculares del grupo posterior. Ambos grupos forman el plexo pampiniforme. La inervación se lleva a cabo por el plexo testicular T10. Continuamos con el epidídimo. El epidídimo es un conducto delgado y alargado. Su función es conservar los espermatozoides y contribuir a su maduración hasta que son enviados al conducto deferente. En cuanto a su descripción, poseen una cabeza redondeada, que es como lo estamos viendo en la imagen, un cuerpo alargado y una cola. El epidídimo está situado sobre el borde posterior del testículo. En cuanto a su constitución, es similar a la del testículo, ya que está formado por una túnica albúgea, un tejido propio y túbulos seminíferos. Continuando con el conducto deferente, el conducto deferente colabora en el transporte de espermatozoides desde el epidídimo hacia los conductos eyaculadores. Este es la continuación de la cola del epidídimo. Desde ahí se extiende hasta su unión con el conducto excretor de la vesícula seminal. En su terminación está la ampolla del conducto deferente. Se caracteriza por tener una consistencia firme y 45 centímetros de largo. El recorrido inicia posterior al testículo y medial al epidídimo. Esta viene siendo la porción escrotal. Continúa por encima del epidídimo y pasa a formar parte del cordón espermático. Esta sería la porción funicular. De ahí atraviesa el conducto inguinal y sale por el anillo inguinal profundo. Esta sería la porción inguinal. Finalmente cruza los vasos ilíacos externos, así como el uréter. Posteriormente pasa a lo largo de la vejiga y se une al conducto de la vesícula seminal para formar el conducto eyaculador. Esta zona sería la porción pélvica. En cuanto a su vascularización e inervación, dispone de una escasa irrigación de arterias, pero posee una rica inervación, la cual asegura su peristaltismo. En cuanto a la arteria, está presente la arteria del conducto deferente, que habitualmente es una rama de la porción permeable de la arteria umbilical y en ocasiones una rama de la arteria vesical inferior, ambas originadas en la ilíaca interna. En cuanto a las venas, estas emergen de sus paredes para llegar a las venas testiculares en el cordón espermático o a las venas vesicales en su porción terminal. Y la inervación proviene del plexo hipogástrico inferior con la forma de plexo deferencial, que luego de cruzar al uréter pélvico por arriba acompaña al conducto deferente en su recorrido, penetrando a través de sus paredes. Las vesículas seminales son dos pequeñas glándulas bilaterales anexas a los conductos deferentes. Su función es secretora, ya que producen aproximadamente el 70% del líquido seminal. En cuanto a su descripción, son alargadas, aproximadamente 4 centímetros de longitud, piriformes. La extremidad superior es ensanchada, mientras que de la extremidad inferior sale el conducto excretor, el cual se une con el conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Están situadas detrás de la vejiga y delante del recto. La vascularización se da por numerosas arterias que provienen de la arteria del conducto deferente, que es una rama de la arteria umbilical, y ramas de la arteria rectal media. Los plexos venosos vesicales y prostáticos, además de las venas rectales medias, se encargan del drenaje venoso, y la inervación está dada por los nervios que provienen del plexo hipogástrico inferior. El conducto eyaculador es el conducto donde se unen el conducto deferente y la vesícula seminal. Atraviesa la próstata y descarga el semen en la uretra prostática. Su función es conducir y expulsar el semen hacia la uretra para la eyaculación. Su pared es de músculo liso y recibe vasos y nervios prostáticos. En cuanto a la próstata es un órgano desarrollado alrededor de la parte inicial de la uretra
y forma parte de los órganos genitales internos. Su posición y relación la unen a la vejiga y a la uretra, siendo estos órganos urinarios. La próstata está compuesta por una porción glandular y una porción fibromuscular. La próstata produce aproximadamente el 20% del semen. En cuanto a su situación, está situada inferior a la vejiga, posterior al pubis y anterior al recto, apoyada en la membrana perineal y en el espacio perineal profundo, rodea el inicio de la uretra masculina y es atravesada por los conductos eyaculadores. Se relaciona estrechamente con los esfínteres vesicuretrales y su mayor eje es oblicuo hacia adelante y hacia abajo. En cuanto a su descripción, es semejante a una nuez. En promedio mide 3.5 centímetros en su base y 2.5 centímetros en su dimensión vertical y anteroposterior. Su peso es aproximadamente de 18 gramos. Se le distingue una cara anterior, en ella se encuentra el istmo de la próstata. Esta cara es corta y casi vertical. Y además una cara posterior, esta es lo contrario a la anterior, esta es más larga, triangular y en la parte de arriba es ancha. Dos caras inferolaterales, oblicuas hacia abajo y medialmente en sentido vertical, y de medial a lateral en sentido anteroposterior, relacionadas con la fascia pelviana y el músculo elevador del ano. Se identifica además la base de la próstata, que es de forma triangular. Esta tiene la porción más ancha en la parte de atrás, y la uretra prostática se halla más cerca del vértice anterior. Una cresta transversal formada por los lobulillos superomediales divide la base de la próstata en una región anterior, que corresponde al cuello de la vejiga urinaria, y una región posterior, que aloja la formación de los conductos eyaculadores y los elementos vasculares. A esto se le conoce como el ilio de la próstata. Y finalmente el vértice, que es inferior y es donde emerge la uretra. El vértice está sobre el espacio perineal profundo. Un dato a considerar de la próstata es que a partir de los 50 comienza a presentar alteraciones en cuanto a su estructura y puede dar lugar a una hiperplasia benigna de próstata. Esto es considerado un crecimiento benigno, y de lo contrario también un cáncer, que podría ser la clasificación en cuanto a maligno, y esto, cualquiera de las dos alteraciones presenta dificultad urinaria, ya que la próstata comprime la uretra y dificulta la micción. En la próstata además se pueden identificar lóbulos prostáticos, en los cuales son 5, uno es anterior, otro es posterior, lateral derecho, lateral izquierdo y medio. En el parénquima prostático se divide en dos lóbulos, ya sea derecho e izquierdo, unidos por el istmo de la próstata. Cada lóbulo se organiza en lobulillos y el lóbulo prostático se clasifica en 4, siendo estos inferoposterior, inferolateral, superomedial y anteromedial. En cuanto a sus relaciones anatómicas, pueden ser intrínsecas, tanto extrínsecas. Las intrínsecas está relacionada con la uretra prostática, los conductos eyaculadores y el utrículo prostático. En cuanto a las extrínsecas, pueden ser anteriores, laterales, posteriores, superiores e inferiores. En la zona anterior se encuentra el esfínter externo de la uretra. En cuanto a su relación lateral, está la fascia pelviana parietal, la porción anterior de la fascia pelviana, que forman en la próstata el ligamento puboprostático. En la parte inferior está la fascia pelviana, y además se encuentra también el arco tendinoso de la fascia pelviana y el músculo elevador del ano. En la parte superior se relaciona con la vejiga urinaria, y en la parte inferior se apoya sobre el espacio perineal profundo y el ligamento transverso del perineo. En cuanto a la celda prostática, es la que la mantiene en un espacio restringido. Está formada por formaciones fibrosas periprostáticas y estructuras vecinas que conectan con la próstata, constituyendo la celda prostática. La limitación de este comportamiento está dada por una parte anterior
en el cual está la lámina preprostática y el espacio retropúbico. En la parte superior está la base de la próstata, el cuello de la vejiga urinaria y glándulas seminales. Lateralmente podemos encontrar dos hojas sagitales, fascias pelvianas, plexo hipogástrico inferior, arco fibroso de la fascia pelviana, la fascia superior del diafragma pélvico y ligamento puboprostático. En la zona posterior está el tabique rectovesical, la membrana perineal, el recto, la base de la próstata y el fondo del saco rectovesical. Y en la inferior se encuentra el espacio perineal profundo, hiato urogenital, ligamento arqueado del pubis, ligamento transverso del periné, músculo transverso profundo del periné, vena dorsal profunda del pene y la uretra. En cuanto a vasos y nervios, en las arterias podemos encontrar la arteria vesical inferior, que esta a su vez es rama de la ilíaca interna y se dirige hacia el fondo de la vejiga urinaria y antes de llegar a ella da ramas prostáticas para la base de la próstata. Además de las ramas prostáticas adicionales, que son posterolaterales, que provienen de la arteria rectal media y de la pudenda interna. En cuanto a las venas, estas emergen de las diferentes caras de la próstata. Adelante van el plexo venoso prostático y las venas de las caras laterales forman plexos voluminosos drenados por los plexos venosos vesicales, que a través de las venas vesicales son afluentes de la vena ilíaca interna. Y en cuanto a la inervación, provienen del plexo hipogástrico inferior y acompañan a las arterias, formando un plexo prostático, son sensitivos y secretores. Toca hablar de las glándulas de Cooper. Estas son dos, derecha e izquierda, ubicadas en el espesor del espacio perineal profundo, por encima del tubo del pene, a ambos lados del músculo esfínter externo de la uretra. Estas son glándulas exócrinas pareadas, pequeñas del tamaño de un guisante, aproximadamente de 1 centímetro. Su función es lubricar la porción esponjosa de la uretra para la eyaculación, así como neutralizar la acidez residual de la orina y la producción de antígeno prostático específico. En cuanto a su ubicación, están inferior a la próstata y posterolateral a la uretra membranosa en la base del pene. Están las glándulas bulbouretrales primarias, que están dentro del músculo del diafragma urogenital, y las glándulas bulbouretrales accesorias, que están dentro del tejido bulboesponjoso. En cuanto a la parte de vasos y nervios, las arterias provienen de la arteria del bulbo del pene y de la arteria uretral, originadas de la pudenda interna. Las venas van al plexo prostático o al vesical, que se conoce también como el nombre de Santorini. Los nervios son ramos del nervio pudendo, mejor conocido como el plexo sacro. Estas glándulas bulbouretrales o de Cooper segregan un líquido claro y viscoso que se vierte en la uretra posterior en el acto de la eyaculación. Este líquido favorece la aglutinación del semen y su pasaje por la uretra esponjosa. Continuemos hablando del pene. El pene es un órgano copulador de los genitales externos del hombre, cuya función es permitir la reproducción, el placer sexual y la micción. En cuanto a su descripción, es flácido, de forma cilíndrica, pende y se ubica por delante del escroto. Es muy móvil y puede medir de 10 a 12 centímetros en el adulto en estado de flacidez. Y en estado de erección aumenta de volumen y longitud, volviéndose rígido. Se endereza delante de la pubis y la pared abdominal. En él se distinguen una extremidad proximal o raíz del pene, un cuerpo cilíndrico y una extremidad distal. En cuanto a la extremidad proximal o raíz del pene, esta se ubica en el triángulo urogenital del perineo, donde se fija a la sínfisis púbica a través de los dos ligamentos suspensorios del pene. Consta de dos músculos, isquio cavernoso y el bulbo esponjoso, dos pilares y un bulbo. En cuanto al cuerpo cilíndrico, se le distingue una cara superior o dorsal. Esta viene siendo el dorso del pene y una cara inferior, que es la cara uretral o también conocida como uretral. Escrotal. Y pasando a la extremidad distal, esta está formada por el glande, rodeado por los tegumentos del pene que constituyen aquí el prepucio. En cuanto al glande, es liso, tapizado de mucosa, y en su vértice se abre el orificio externo de la uretra. Su base ensanchada, denominada corona, está situada en el borde proximal del glande. La corona está conectada al prepucio por el cuello del glande, o también conocido como surco balano prepucial. Su cara inferior se halla excavada por un surco mediano, donde se encuentra en profundidad un tabique ubicado por debajo de la uretra. Este es el septo del glande.
También en la cara inferior está el frenillo prepupcial, pliegue mediano tendido desde el glande hasta el prepucio. Y en cuanto al prepucio, es un pliegue de los tegumentos dispuesto en forma de manguito alrededor del glande y cuya cara interna es mucosa. La unión cutáneo-mucosa forma un orificio por donde el glande emerge más o menos y a veces lo oculta por completo. Cuando este foramen es demasiado estrecho, el glande no puede emerger fuera del prepucio y ello se denomina fimosis. Esta se puede corregir mediante una intervención quirúrgica o el ritual de circuncisión que remueve parcial o totalmente el prepucio junto con otras técnicas quirúrgicas. En cuanto a la constitución anatómica, se estudian las envolturas que rodean las formaciones eréctiles. En este caso son los cuerpos cavernosos y los cuerpos esponjosos. Las envolturas son la piel, el dartos, la fascia superficial, la fascia profunda del pene y la túnica albuginea, que rodea a ambos cuerpos cavernosos y al cuerpo esponjoso. Vamos a describir la piel. La piel es fina, móvil y se prolonga a nivel del cuello del glande, cubierto por el prepucio con la mucosa del glande. Contiene glándulas sebáceas y a nivel del prepucio, cerca de la corona del glande, glándulas que producen esmegma, glándulas prepupciales, o mejor conocidas como las de Tyson, previamente descritas por Cooper. En cuanto al dartos, el dartos es una capa de fibras musculares lisas dependiente del tejido subcutáneo, que forma un manguito longitudinal y circular extendido hasta el cuello del glande. Este músculo es la continuación del dartos del escroto. Esta pequeña subcutánea incluye la denominada fascia superficial del pene, su porción más laxa. Pasando a la fascia superficial del pene, la constituye un tejido conectivo laxo que asegura la movilidad de la piel. Esta fascia está cubierta por el dartos y es también una dependencia del tejido subcutáneo, formando una unidad con él. Contiene los vasos superficiales. En cuanto a la fascia profunda del pene, se trata de la fascia del pene, de tejido conectivo fibroso. Es algo gruesa y envuelve las formaciones eréctiles y contiene los vasos profundos. Ubicada profundamente, tiene relaciones estrechas con los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso en algunas zonas. Su prolongación profunda forma parte del tabique intercavernoso y se detiene en el cuello del glande. Favorece la erección al asegurar la estasis venosa en los órganos eréctiles. Y en cuanto a la túnica albuginea del cuerpo cavernoso y esponjoso, la túnica albuginea es la cápsula fibrosa que envuelve las formaciones eréctiles. La túnica albuginea de los cuerpos cavernosos es más gruesa que la del cuerpo esponjoso. Vamos a pasar ahora a describir las características de los cuerpos cavernosos. Estos forman parte de las formaciones eréctiles. Hay uno a la derecha y otro a la izquierda. Se insertan atrás y lateralmente en las ramas isquiopúbicas formando los pilares del pene. Son cilíndricos y se adelgazan hacia sus extremidades. Se reúnen en el dorso del pene bajo la sínfisis del pubis, formando la raíz del pene. Hacia adelante y hasta el glande se forma el cuerpo. En el surco dorsal transcurre la vena dorsal profunda con la arteria y los nervios dorsales del pene. En el surco inferior, mucho más amplio, se aloja el cuerpo esponjoso que contiene la uretra. Adelante los cuerpos cavernosos se adelgazan, se aplanan y se separan para formar un ángulo diedro del cual se desprende el ligamento anterior. Este ligamento anterior pertenece a ambos cuerpos cavernosos que van a fijarse en la concavidad proximal de la corona del glande. Y en cuanto al cuerpo esponjoso, es una formación mediana que rodea a la uretra esponjosa. La parte posterior se aloja en la separación de los cuerpos cavernosos. Se encuentra dilatada y forma el bulbo del pene. Este está situado entre la membrana perineal, con los músculos profundos del perine y las glándulas bulbouretrales, por arriba, y la fascia del perine, que cubre el músculo bulbo esponjoso por abajo. En su parte media, en el cuerpo del pene, el cuerpo esponjoso ocupa el canal subcavernoso y se sitúa medianamente por debajo del tabique del pene. Determina una pequeña protrusión longitudinal en la cara uretral. Y en su extremidad anterior se encuentra abultada en forma de bellota, por ello recibe el nombre de glande. Este extremo se halla desarrollado a expensas de la parte suprauretral del cuerpo esponjoso y dilatado en su base formando la corona. Esta se encuentra separada en dos mitades en su cara uretral por una hendidura suburetral estrecha, el surco inferior del glande, que corresponde a la inserción del frenillo prepucial y se extiende hasta el orificio externo de la uretra. Esta hendidura suburetral está ubicada por tractos conectivos que unen a ambas mitades del glande por debajo de la uretra. Este se conoce como el septo del glande. La dilatación de la uretra en el glande forma la fosa navicular.
Y para hacer mención de su función, consiste en proteger la uretra y mantenerla abierta durante la erección, además de formar el glande para la expulsión de semen y orina. Además, cabe señalar que los cuerpos eréctiles están envueltos por una cápsula fibrosa, la túnica albuginea, más delgada para el cuerpo esponjoso. Envía hacia la profundidad trabéculas que circunscriben cavidades que comunican entre sí y contienen sangre. El aumento de la circulación sanguínea y su acumulación es lo que destiende los cuerpos eréctiles y produce la erección del pene. En cuanto a vasos y nervios de este órgano, comenzando por las arterias de las túnicas provienen de las pudendas externas, ramas de la arteria femoral y de la perineal, rama de la pudenda interna. Las arterias de los cuerpos eréctiles provienen de las pudendas internas, ramas de la ilíaca interna por las arterias del bulbo del pene y dorsal del pene. Forman una importante red de las cuales las arterias profundas, que son las cavernosas, son las más desarrolladas. Las arterias profundas dan ramas espiroideas dentro de los cuerpos cavernosos. A estas se le conocen como las arterias helícinas. En cuanto a las venas, son superficiales y profundas. Las venas superficiales de las túnicas drenan hacia abajo en las venas del escroto. Arriba se reúnen en la vena dorsal superficial del pene, drenadas en la vena safena magna, tributaria de la vena femoral. En cuanto a las venas profundas, drenan las venas cavernosas, venas dilatadas de los cuerpos eréctiles formando la vena dorsal profunda. Esta última es un voluminoso colector, situado inmediatamente profundo a la fascia del pene, extendido de adelante hacia atrás, desde el glande hasta la raíz del pene, y que pasa enseguida debajo del pubis y termina en el espacio retropúbico en el plexo venoso vesical. Y en cuanto a la inervación, la sensibilidad muy viva a nivel del glande está asegurada por los nervios genitofemoral e ilioinguinal, ramos del plexo lumbar. La erección depende de ramos provenientes del plexo hipogástrico inferior, en el cual participan los nervios esplácnicos pélvicos, elementos del parasimpático pélvico. Se han descrito ramos nerviosos que emergen de la hoja neurovascular lateroprostática, a la altura de la uretra membranosa. Es necesario conservarlos con el fin de evitar la impotencia consecutiva a la prostatectomía total por cáncer. En cuanto a su anatomía funcional, es la erección. La erección transforma del pene flácido en un órgano más voluminoso y rígido, tendido hacia adelante y hacia arriba. La erección se debe a un aporte sanguíneo masivo al seno de los tejidos eréctiles que rodean la uretra vulvar y peniana. Exige una vascularización arterial intacta, así como un drenaje venoso satisfactorio. Para producir dicha erección, la anastomosis arteriovenosa de los cuerpos eréctiles se cierran. La estimulación parasimpática produce la relajación de los músculos lisos de las trabéculas y de las arterias helícinas, lo que permite que la sangre llene las cavidades de los cuerpos del pene. Los músculos bulbo esponjoso e isquio cavernoso comprimen los plexos venosos, impidiendo el retorno de la sangre. El aumento de la rigidez y el volumen de los cuerpos cavernosos, tanto del esponjoso, producen la erección. La estimulación simpática provoca el regreso del pene a la flacidez mediante los mecanismos inversos. Vamos a pasar ahora al siguiente órgano externo, que son el escroto y sus envolturas. ¿Qué es el escroto y sus envolturas? Pues es cada conjunto de testículo, epidídimo y parte inferior de los cordones espermáticos están contenidos en estas bolsas escrotales o cavidades individuales, con envolturas independientes. Este saco está constituido por varios planos, los cuales son el escroto, la fascia espermática externa, la fascia cremastérica, la fascia espermática interna y la fascia vaginal. En cuanto al escroto, es un saco cutáneo con piel y túnica dartos. Su función es mantener la temperatura testicular baja para la espermatogénesis. Contiene una piel que es fina, extensible, pigmentada, con pliegues y rafe escrotal. La mitad izquierda suele ser más baja. En cuanto a la túnica dartos, son fibras lisas adheridas a la piel. Equivale al tejido subcutáneo abdominal que forma el tabique escrotal y las bolsas escrotales. En la parte superior rodea el pene lateralmente, se fija a las ramas isquiopúbicas. Y las siguientes capas es la fascia espermática externa. Esta se interpone entre el dartos y el cremaster a nivel del anillo superficial del conducto inguinal. Le sigue la fascia cremastérica, que está formada por el músculo cremaster, el cual sus fibras están intercaladas con tejido conectivo fibroso. Posterior a esta está la fascia espermática interna, que prolonga hacia abajo a la fascia transversalis del abdomen, rodea al cordón espermático y a la vaginal. Se adhiere a la parte posterior del testículo y del epidídimo. Y por último, la capa más interna, que es la túnica vaginal, es una serosa que tiene capa parietal y capa visceral que forman recesos, entre ellas queda la cavidad vaginal, que es un espacio potencial con algo de líquido que puede aumentar el riesgo de hidrocele o una hematocele. Y para finalizar, las arterias, venas y nervios de este escroto. Podemos decir que las arterias cutáneas vienen de las arterias pudendas externas de la arteria femoral y perineales superficiales.
La arteria profunda son ramas de la arteria cremastérica, rama de la epigástrica inferior, que acompañan al cordón por fuera de la fascia cremastérica. En cuanto a las venas, siguen a las arterias y van a la vena safena magna, y de ahí a las venas del periné y del pene. Estas son las venas pelvianas y la pudenda interna. Y en lo que se refiere a la inervación, los nervios solamente son sensitivos, provienen del nervio pudendo, plexo sacro, y de los nervios ilioinguinal y genitofemoral, procedentes del plexo lumbar. Y por parte de mi compañera María de la Paz y un servidor, es la presentación del aparato genital masculino. Muchas gracias.